Mis oídos no se cansarán de oír y caminaremos de gloria en gloria solo por tu poder. Cosa que ojo no vio, yo veré, yo veré.
Bueno, muy bien, ahí estamos compartiendo en este día de una forma diferente la prédica, pero el tema que tuvimos algunos inconvenientes técnicos y bueno, ahí lo vamos a predicar desde este lugar, sí, y de una forma diferente, pero bueno, lo importante es recibir la palabra del Señor y seguir adelante con el plan de acción, con el plan que Dios tiene sobre nuestras vidas y todas las cosas que vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de el mundo no conoce, que la iglesia es la única esperanza. Vamos a estar hablando sobre este tema y yo creo que tenemos que estar atentos a la palabra para poder hacer el trabajo que todos tenemos que hacer como iglesia hacia adelante, ¿sí? Así que por eso el hombre por sí solo no puede ser libre, siempre está rodeado dentro de los planes de Satanás. Ya eso le toca a los ricos, a los gobernantes, a los profesionales, a los científicos, etcétera, etcétera. Por eso es tiempo que la iglesia haga su mayor esfuerzo para predicar las verdades de Jesús. Necesitamos estar hablando las verdades de Jesús. Y en cuanto a la visión de nuestra iglesia, dice, hablarás con determinación, tu palabra será como martillo que rompe la piedra. Esto es muy importante lo que la palabra está sobre nuestras vidas, que en este tiempo vamos a hablar y esa palabra va a ser fuerte, va a ser poderosa. El texto que vamos a estar usando hoy, en principio, lo encontramos en Efesios capítulo 4 verso 18, donde dice la palabra, tienen la mente llena de oscuridad, aquí vagan lejos de la vida que Dios les ofrece porque cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Una mente cerrada, corazones cerrados. Pero la iglesia debe llevar la palabra del Señor. Esto es lo como le estoy reflejando cómo está el mundo hoy, qué está pasando. Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí tenemos aquí una gran diferencia entre una cosa y la otra. En este mundo que se está moviendo de esta manera, con muchos argumentos, dice la palabra 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La iglesia está en este mundo para tomar y llevar la verdad y destruir las mentiras, ¿sí?, que se levanten contra el conocimiento de Dios. Entre tanto, si ustedes me permiten, he visto unas estadísticas, estuve anotando ahí, del Ministerio de Salud de nuestro país, Argentina, y fíjese una cosa que ahí le voy a hablar del tanto por ciento de muertes, de lo que se dice, lo que se habla en este tiempo, ¿sí? En principio, por problemas cardiovasculares, muere el 28,5% de los habitantes de Argentina. Por cáncer o tumores, el 19,2% mueren por estas enfermedades. Por problemas respiratorios mueren el 19%. Por diabetes el 2,6%. Y por desnutrición el 0,3%. Tomando los datos del coronavirus hasta el 13 del 7, murieron 1.818 personas. Esto es el 0,004% de lo que es la población. Como podemos ver,
Las muertes naturales, que en este caso las respiratorias en este tiempo invernal y demás, 19%. Ahora yo pregunto, si esto produce más cantidad de muertes, fíjese el lugar, la obsesión que tienen con el COVID-19. Nos ponen y nos quieren encerrar, nos quieren ahí tener, como diciendo, cuidado, no saquen ni la nariz a la calle. Entonces estos son muchos argumentos que se ponen acá, son estadísticas de la nación. No le estoy haciendo otra cosa. La muerte por COVID es 0,004%. Nada comparado a las otras enfermedades comunes. Fíjese que por desnutrición, muere más gente que por el COVID-19. 0,3%. Entonces tenemos que ver, porque a veces lo que se habla, lo que se está publicando, todos estos argumentos y demás, tenemos que ver cuál es la base en realidad. ¿Es verdad lo que están predicando? ¿Es verdad lo que están diciendo? Y realmente vemos que hay más cantidad de muertes por otros tipos de enfermedades que con esta pandemia, que le están dando demasiado énfasis, ¿no? Ahora, ¿existe? Sí, por supuesto que existe. Es más, tuvimos personas de la iglesia infectadas con el COVID y hemos orado por ellas, han sido sanadas. La Biblia nos habla que va a haber sanidad sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces por eso quiero enfocarme desde ese punto, porque la palabra dice derribando, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso hoy pregunto, ¿por qué tienen que estar cerradas las iglesias? La iglesia tiene que estar abierta, tenemos que predicar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es sanadora, la palabra de Dios es libertadora, ¿sí? Entonces la iglesia está en este mundo para tomar esa verdad y destruir las mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces podemos prepararnos para eso, sí que lo podemos hacer. Filipenses capítulo 2, verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿Sí? Estoy hablando del testimonio de Jesús. Un nombre sobre todo nombre significa el mayor tipo de autoridad, sobre toda autoridad que se pueda manifestar sobre esta tierra, es el nombre de Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo nos asolaba. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que conocía en parte de esa verdad, pero cuando llegó a la revelación de Jesús, él pudo conocer fielmente esa verdad y se hizo un seguidor fiel de Cristo, avanzando. Por eso, cada uno de nosotros debemos predicar la palabra. El mundo no es culpable de las cosas que lo siguen sometiendo y hundiendo, pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. La iglesia en el mundo tiene que reaccionar. Yo creo que la iglesia en el mundo entero tiene que reaccionar, no conformarse, estar ahí predicando. Uno puede decir, bueno, predicamos a través, como lo estamos haciendo ahora en este momento y demás. Pero yo creo que tenemos que orar por las personas, tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que ministrar sus vidas. Y el poder
que Dios ha dado a la iglesia es superior a todo poder que se levante en este mundo. Hebreos 13:7 dice: acordado de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, porque a nosotros nos toca alimentar a la iglesia de Dios. Somos los pastores los que tenemos que predicar a nuestros hermanos, enseñar a nuestros hermanos para que estén fortalecidos en la fe. Y no lo podemos hacer si las iglesias están cerradas, si las iglesias están ahí, si no podemos ministrar de cerca como nos ha enseñado el Señor. Hebreos 13:17 nos dice: observad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por eso la obediencia de poder recibir la palabra, aprender de la palabra, prepararnos por la misma palabra y ser fortalecidos para todo lo que tenemos que hacer. El mundo no conoce la iglesia, el mundo no conoce, y nosotros que somos conocedores de la gracia del Señor, tenemos que alzar nuestra voz y no dejar que el mundo quiera, o los gobernantes gobiernen la iglesia, porque la iglesia es gobernada por Cristo. La iglesia es la encargada de llevar la verdad de Cristo, y esto no puede permanecer, justamente por eso la iglesia no puede permanecer encerrada. Tiene que estar libre en el nombre de Jesús. Nació libre para libertar, y ningún otro lugar hay verdad, solamente en la iglesia del Señor. A la iglesia se le dio poder y autoridad sobre toda obra de Satanás, sobre todo dominio y principado. A la iglesia ha recibido ese poder. La iglesia es gobernada por Cristo. Y vuelvo a repetir, la iglesia es gobernada por Cristo, y es pecado dejar que los gobernantes quieran dirigir lo que se hace en la iglesia. Eso es pecado. Porque la iglesia es gobernada por Cristo, no por los gobernantes. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que es pecado que la iglesia la gobiernen otras autoridades. En Mateo 5:13 en adelante, habla de la sal. El sermón del monte habla del Señor claramente, y es una palabra profunda para aquellos que querían escuchar. La sal de la tierra, verso 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También nos dijo el Señor: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sal, luz del mundo. Fíjese cómo Jesús nos llama a nosotros la iglesia. La sal, la luz del mundo. La sal tiene el poder mientras esté ahí, pero si se licúa, eso pierde el poder. La luz es mayor, es más profunda. La luz resplandece en las tinieblas, siempre. La luz es más poderosa que las mismas tinieblas. Mateo capítulo 5, verso 10 en adelante. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, que es la causa, nosotros predicar, tener las iglesias abiertas para sanar a las personas, para libertar a las personas, para alimentar a las personas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No nos podemos sorprender de la persecución que esté
en contra del mensaje de Cristo, porque eso siempre ha pasado y también lo está pasando en este momento. La iglesia es la esperanza para el mundo y ninguna pandemia debe detener a la iglesia. No es bíblico. Usted me podrá decir, pero pastor, hay cosas que están pasando. Sí, por eso le mostré las estadísticas. Las estadísticas dicen otra cosa que el caos que quieren meter sobre la sociedad o sobre nuestro país, Argentina. Hay mucho más personas que fallecen por otro tipo de enfermedades en estas épocas. Y no han cerrado las iglesias nunca. No han impedido que la gente tenga libertad, no lo han impedido. Pero vaya a saber por qué cosa hay tanta locura por este tema. Cuando uno escucha el periodismo, uno parece que se enfoca a eso y uno cree que es la verdad, no, pero la verdad está en las estadísticas reales de la nación. Y las estadísticas dicen que lo que menos está generando muerte, gracias a Dios, por supuesto, ninguna muerte es buena, ¿no? O sea, todos queremos que haya salud y vida, pero las muertes por el COVID son las menores de todas. Y el Señor, cuando habla que la sal pierde su sabor, la sal impide que las cosas se pudran. Una de las cosas que se usaba la sal era para conservar los alimentos, era para que no entren en el periodo de pudrición. Y nosotros tenemos que obrar, ¿por qué? Porque nuestra nación tiene olor a podrido. ¿Y por causa de qué ese olor a podrido? Por causa de la corrupción, la degradación y la inmoralidad que han establecido en nuestro país. Se está cumpliendo hoy lo que dice las Escrituras, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La gente honesta vive encerrada en las casas y los delincuentes están afuera. Este mundo es al revés. Y digo esto porque hay quienes tienen que tomar responsabilidades. Como la iglesia tenemos la responsabilidad de no encerrarnos, de no estar apartados, porque el que gobierna la iglesia es Cristo. Y Cristo dio poder a la iglesia para levantarse contra toda pandemia, sobre toda enfermedad que se pueda nombrar en este siglo y en el siglo venidero. Por el otro lado, los gobernantes no tienen nada que hacer en la iglesia y hoy están obrando en contra de la iglesia. Ellos no pueden manifestar la palabra del Señor, ellos no pueden predicar, ellos no conocen la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ellos ignoran todo eso. Pero ahí está la gente encerrada, víctimas, y los ladrones andan por todos lados matando a quien quiere y a como quieren, porque el hombre natural no tiene respuesta. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Dios puede traer paz, Dios puede traer ese amor, cambiando los corazones. No sirve atacar a la gente, ni siquiera agarrarlos y meterlos presos y maltratarlos y demás, sino que hay que acercarlos a ellos, la palabra del Señor, que sean transformados. Algo tiene que hacer, y eso lo hace la iglesia. Por eso digo que la iglesia tiene que hacer un gran trabajo, y lo tenemos que hacer. Nosotros no vamos a aceptar lo deshonesto y lo pecaminoso que quieren imponernos. Hoy se están tramando muchas cosas que según la Biblia dice que son pecaminosas, cosas que degradan al ser humano. Y aunque dicten leyes o decretos de maldad en nombre de la democracia, que se la usan tanto, o en aquellos que lo llaman libertad, todo esto. La Biblia, qué diferente que habla la Biblia sobre todas esas cosas. Porque ellos lo que hablan libertad, la Biblia habla de libertinaje, son dos cosas diferentes. Pero si el mundo está escuchando una sola voz y no escucha a la iglesia, ¿cómo van a poder comparar y poder salir adelante? La iglesia tendría que estar influenciando el mundo, pero lo que vemos hoy que fuimos influenciados por el mundo. Todos debemos saber esto, que la sal puede volverse insípida y no sirve para nada.
Cuando vemos el texto de Apocalipsis que dice, como nosotros la sal, representando la iglesia del Señor, obrando, vio que la sal se usa para aumentar el sabor a la comida. La sal es como darle sabor a la vida, sabor a las cosas, la iglesia. Y la Biblia dice que si la sal se pierde el sabor, no sirve para nada. Recuerdo el texto de Apocalipsis que nos dice, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Entonces eso nos puede pasar como creyentes. El Señor ya nos dio la autoridad de sal, de darle sabor. También nos dio la autoridad para hacer luz. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y si la luz se pone debajo de una almohada, no se puede poner ahí. ¿De qué sirve si somos iluminados por el conocimiento bíblico? O estar llenos del espíritu de luz si vamos a estar escondidos. Iglesia, el diablo siempre quiso quitarle la autoridad a Dios. Fue su deseo sentarse en el trono de Dios. Y todos sabemos también cómo le fue. Hubo muchos reyes malos sobre Israel, pero todos sufrieron la ira de Dios. Claro que se levantaron reyes, con lo que hoy serían gobernantes o presidentes, se han levantado malos, pero todos ellos sufrieron la ira de Dios. Y todo aquel gobernante que hoy gobierna conforme a su corazón y no conforme a la ley del Señor, ese gobernante y esa nación sufrirá. Porque puede decir, no, pero ustedes hablan porque son creyentes. No, yo le hablo lo que Dios está por encima de todo gobierno, Dios está por encima de todo pensamiento. Dios es el soberano, aunque el hombre se haga independiente del consejo de Dios o crea que él puede ser más sabio, más fuerte que el mismo Dios. Me sorprende lo que los gobernantes, aún nuestro presidente, invoca a veces a Dios, pero cuando vemos las obras no son conforme a la palabra. Invocan a un Dios que después no le dan ningún lugar para que obre en la sociedad, en nuestro país. Invocan a un Dios que para ellos no existe. Es por compromiso. La Biblia nos enseña que si el gobernante dirige su gobierno, la nación conforme a la palabra, ese pueblo no va a sufrir. La mejor equidad la tenemos en Cristo. La mejor distribución la tenemos en Cristo. El modelo económico para que una nación sea saludable y avance con libertad está en Cristo. La transformación de los corazones está en Cristo. Todo lo podemos encontrar en Él. En Hechos capítulo 4, verso 14 en adelante. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y justamente que conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal hay manifiesta, que había sido hecho por ellos. Es notoria a todos que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. El verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante algún hombre en este nombre. Entonces, esto no es nuevo, mis hermanos. Los apóstoles habían sido amenazados para que no prediquen en el nombre de Jesús. Ellos tenían que cuidarse, ¿por qué? Porque no podían ir contra la verdad, que era Jesús había sanado a este hombre, el pueblo lo sabía y no podían ir contra esa verdad. Entonces le prohibieron que prediquen en ese nombre. Verso 18 dice, llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Esto no es nuevo, mis hermanos. Los gobiernos siempre lo han hecho. Querer impedir la obra del Señor. Pero vamos a ver lo que dijo Pedro. Porque hay personas, hay hijos de Dios, que obedecen a cualquier voz. Y Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz
y me siguen. Entonces, yo creo que aquellos que conocemos la voz de Dios, tenemos que obedecerle. Tenemos que responder a ese llamamiento de Dios. No lo que dice la gente. No que alguno tenga una Biblia en la mano y pueda decir yo tengo autoridad. No, la autoridad está en Cristo. Y si nosotros decimos ser, vuelvo a repetir, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que responder a la voz de nuestro Dios. Aquí lo habían intimado para que no prediquen en el nombre de Jesús, que no hagan nada en ese nombre. Ahora más Pedro y Juan respondieron y le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es imposible. Nosotros tenemos que testificar del poder de Dios. Lo hemos visto, lo hemos oído. ¿Sí? Ahí está, estaba claro. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron. Y no hallaron de ningún modo para castigarlos. Justamente por causa del pueblo. Ellos no lo podían castigar por nada porque el pueblo sabía que, no, pará, la iglesia está sanando a la gente, la iglesia está trayendo paz, la iglesia está trayendo amor. ¿Por qué van a cerrar las iglesias? Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Dice ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años enfermo. Ese milagro fue impresionante. Y todos sabían que fue la obra de Dios que estaba ahí, en poder. Pedro y Juan son perseguidos. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, verso 17. Fíjese, no es nuevo, pero tenemos que entender como iglesia hoy. ¿Por qué nos habla de esta palabra, pastor? Porque tenemos que volver, tenemos que repensar en este tiempo. Algunos están como muy obedientes a lo que dicen algunos médicos, algunas personas profesionales, pero no están atentos a la palabra del Señor. Y eso es lo que es alarmante. Eso es demasiado alarmante. Nosotros vivimos por Cristo, somos sanados por Cristo, somos bendecidos por Cristo. Nuestro futuro no está en la mano de ningún presidente y ningún gobernante corrupto, sino que está en las manos de Dios, es Dios el que nos bendice. Pero también la iglesia tiene que tomar riesgos. No hablar solamente cuando se puede hablar, cuando todo está en paz. La iglesia tiene que levantar la voz en medio de la oposición. Tiene que levantar la voz cuando nos quieren cerrar la boca. Tiene que levantar la voz cuando quieren cerrar nuestras iglesias y no quieren dejar congregarnos. Dice Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Fíjese, estaban por celo, los metieron preso. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de la mañana al templo y enseñaban. Aquí los gobernantes quisieron maltratarlos, quisieron humillarlos. La secta de aquellos seduceos también, que tenían envidia de ellos. Todo lo habían hecho para meterlos presos. Ellos fueron ahí, lo metieron en la cárcel. Un ángel del Señor los soltó y dijo: ustedes vayan al templo y sigan predicando. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Que los ángeles son revolucionarios? ¿Que van, cómo pueden ir los ángeles contra el gobierno de turno?
que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Esa supuesta autoridad estaba contra la iglesia, contra el mensaje de Jesús. Entonces, como dijo Pedro, ¿tenemos que juzgar esto? Me tienen que preguntar a quién tengo que obedecer, si a Dios o a los hombres. Por supuesto que tengo que obedecer a Dios, no lo voy a escuchar a ustedes. ¿Qué ciencia tienen? ¿Qué sabiduría tienen? ¿Qué poder tienen? La iglesia debe aprender esto, tiene que aprender esto de una vez. Y habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. ¿No se detuvieron? No, siguieron enseñando. A pesar de las amenazas del gobierno, a pesar de las amenazas de esos ciertos religiosos de la época, siguieron adelante. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y lo convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron a nadie en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, fuimos a la cárcel, la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera, en pie, ante la puerta, mas cuando abrimos, nadie hemos hallado. Estaban los guardias de la cárcel cerrada, pero ellos habían salido. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor los había sacado de esa cárcel. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían para aquello. Pero viendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, los apóstoles, son locos, son rebeldes, no están sujetos a autoridad, no tienen miedo. La iglesia tiene una misión sobre la tierra. Y nadie puede cambiar la misión de la iglesia. El único que tiene poder sobre la iglesia se llama Jesucristo. Las autoridades, como vemos aquí, querían impedir, los metieron preso, los detuvieron falsamente con engaño, como lo hacen todos los corruptos. Pero la intervención de Dios vino sobre ellos. Yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que despertar claramente, porque cuando Dios ve que la iglesia se pone de pie, cuando la iglesia hace lo que debe hacer, que es obedecer a Dios antes que a los hombres, y hacer el ministerio que tenemos, el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, tenemos que salir y predicar, y aunque pasen cosas, porque ciertamente van a pasar, pero aunque pasen cosas, la gracia del Señor estará sobre nosotros. Y no tenemos que temer porque alguna cosa que pueda llegar a acontecer. Entonces, ¿qué vamos a creer? Porque tenemos alimento en nuestro vientre, porque podemos vestirnos, tenemos abrigo. Y si tenemos que pasar algún tipo de necesidad, algún tipo de problema, ¿vamos a dejar de predicar al Señor? Yo creo que esa no es la iglesia que nació del Espíritu Santo. He visto que la iglesia del Señor es una iglesia que sacrifica, una iglesia que ama y sacrifica por amor, una iglesia que está dispuesta a darlo todo porque ama a Dios. Por supuesto, en este tiempo vemos otro tipo de iglesias que solamente por una mala noticia se esconde porque está débil, desinformada. Pero la iglesia de Cristo es la que tiene que levantar la voz ahora. ¿Cuándo vamos a levantar la voz? Cuando todo haya pasado. La iglesia va a reaccionar. La iglesia va a ir a sanar a los enfermos cuando los enfermos estén sanos. La iglesia va a ir a cambiar los corazones cuando los corazones ya fueron cambiados. No. La iglesia trabajó siempre. Ustedes lean
En todo tiempo la iglesia se movió, el pueblo de Dios se movió en medio de las crisis, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre fue el pueblo de Dios. Y se vio la mano de Dios sobre ese pueblo y no sobre otros pueblos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ahí dice que fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajeron sin violencia porque ellos tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Y cuando lo trajeron, lo presentaron al concilio y al sumo sacerdote, que les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Esos son los gobernantes, los sumos, aquellos sumos sacerdotes, que es la religión pagana. Usted sabe de lo que estoy hablando. Esa religión pagana que está hasta ahora, que lo único que va a predicar es el humanismo, pero no va a predicar de Cristo. No va a escuchar hablar en el nombre de Jesús. La iglesia de Jesús tiene ese nombre. Y es el nombre que es sobre todo nombre. Y tenemos promesa de nuestro Dios que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. No estamos para negociar con los alguaciles o con los gobernantes o con él. La iglesia es la iglesia. No la puede gobernar ningún mortal. No la puede gobernar nadie que no conozca la verdad. La iglesia es gobernada por la cabeza. La iglesia tiene solo una cabeza y la cabeza es Cristo. Y nosotros como cuerpo de Cristo debemos obedecer a la cabeza. Porque si obedecemos fuera del contexto de la palabra, fuera del mandamiento del Señor, quiero decirles esto, no va a haber cobertura de Dios para nuestras vidas. Porque estamos creyendo más el mensaje de un ser humano que el mensaje de Jesús. Entonces tenemos que creer en Dios. Usted y yo tenemos que creer en Dios, creer en su palabra. Y si usted tiene demasiado temor, y si usted está apartado, va a tener que ver algo con su mente y en su corazón, si realmente usted está confiando en Dios o no. Estos hombres encarcelados, fíjese si ahora una pequeña pandemia o algo, están todos ahí encerrados y todo. Fíjese si algún gobernante dice: cuidado, no van a predicar porque los vamos a meter presos. Entonces ya no estaría más nadie en la calle. Ninguno saldría a predicar. Pues si una pequeña cosa que, ay, cuidado si me enfermo, cuidado si pasa algo. ¿Y cómo? Yo pregunto, pero con mucho amor lo digo. ¿Y dónde está nuestro Dios sanador? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué hemos creído? Ellos le habían mandado diciendo, ellos dijeron: no les mandamos estrictamente que no enseñéis más en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mirá lo que hizo. No que se quedaron y hablaron a uno al otro. Llenaron la ciudad de la doctrina de Cristo. En medio de la oposición, en medio de las cosas. Llenaron todo Jerusalén de la doctrina de Cristo. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Estaban muy enloquecidos. Y me gusta lo que dice Pedro, y con esto quiero cerrar esta palabra. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, por más que nos metan presos, por más que quieran hacer lo que quieran, no podemos obedecer una orden que no provenga de Dios. Si algo ha de pasar, nuestro Dios lo sabe. Nada, hermanos queridos, va a pasarnos sin que Dios lo permita. Por eso yo quiero, iglesia, en este tiempo, el mundo no conoce que la iglesia es su única esperanza. Pero la iglesia tiene que tomar una actitud muy diferente de la que está tomando en estos tiempos. Si usted me permite, quiero hacer una oración. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gloria y alabanza a ti, mi Señor.
Prepara nuestras vidas conforme a tu divina voluntad. Ayúdanos en este tiempo diferente. Ayúdanos a hacer esa iglesia que ha sido siempre. El espíritu que han tenido esos hombres, tus discípulos, puede estar también en nosotros. Con esa fuerza, con esa pasión, esa seguridad. Con esa entrega completa, aún a pesar de sus vidas. Avanzando con toda seguridad hacia adelante, no siendo detenidos por nada ni por nadie. Amado Dios, guíanos por tu Santo Espíritu. Yo te pido ahora en este momento por todos nuestros hermanos, que tú ministres a cada familia en particular. Y si en alguna casa de algún creyente por ahí están con algún temor de esta plaga, yo reprendo esa plaga, el echo fuera en el nombre de Jesús. Y quiero que recibas la palabra de verdad. Jesucristo es tu sanador. No tomes ninguna enfermedad como fuese tuya o que la que tenés que guardar en tu alma. No, fuiste sano por la gracia del Señor. Sos sano en el nombre de Jesús. Si alguien está ahora conectado con nosotros y está con ese problema de diversas enfermedades, aún el COVID-19, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús y la echo fuera. Y proclamo sobre tu vida sanidad. Sanidad ahora que venga sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu espíritu. Una sanidad completa. Ahora recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús recibe sanidad ahora. Sé sano y saca de tu mente todo tipo de enfermedad. De tu cuerpo todo tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Y a su nombre sea toda la gloria en este día. Y amado Dios, prepáranos para hacer esa iglesia que tú fundaste. La iglesia que ama. La iglesia santa, la iglesia que sacrifica. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Disculpen, hoy tuvimos un día con algunos tropiezos, pero la palabra no estuvo presa. Pudimos llevar la palabra para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Chao.